Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A través de su cuenta de Twitter, la magistrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Ivonne Núñez Figueroa, dio a conocer la carta que envió al Consejo de la Judicatura en la que renuncia a participar del concurso para la designación y nombramiento de jueces nacionales. Denunció que entre su puntaje no se tomó en cuenta su experiencia laboral ni sus acreditaciones como profesora universitaria. A ello se suma un supuesto problema de climatización en el sistema que impedía visualizar la documentación que la funcionaria subió. Con esa base, Núñez destacó que este concurso no puede generar falta de credibilidad o estar avalado por irregularidades con justificaciones impensables. Concluye indicando que el sistema judicial del Ecuador debe ser la institución más creíble y segura del Estado, porque de lo contrario es destruirla. Siete de la mañana con 40 minutos. A esta hora damos el buenos días y la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre este proceso de selección de jueces. Doctor Alarcón, hemos vivido procesos similares a estos antes y parece que los ecuatorianos no terminamos de aprender. Estos deberían ser, y siempre no se pone esa etiqueta, se lo vende con bombos y platillos, este proceso de méritos y oposición, pero después terminamos dándonos cuenta de que no hay ni méritos ni oposición, sino que son otras cosas las que se validan, como por ejemplo las cercanías, ¿no? Los amiguismos, los panelazgos, dirían los panas en el barrio. Doctor Alarcón, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo evaluamos este proceso? Buen día Alexis, buen día Licenia, y un saludo a la audiencia de Pichincha Universal. Efectivamente, no es la primera crítica. Escuchaba el comentario al inicio que se hace respecto a la transparencia del concurso. Desde que este fue convocado por la Judicatura, ha sido observado por su poca transparencia y por tener a la opacidad como regla general. El hecho de que la información ha salido por gotero, el hecho de que no hemos tenido los ciudadanos en general acceso a la información y datos relacionados con el concurso, genera dudas, y estas dudas terminan trayendo cola. Y finalmente, en los últimos días, como ustedes han visto a través de otros medios de comunicación y lo han dicho a través de este espacio, se recibe a través del correo electrónico una notificación con puntuaciones, por decirlo algo, extrañas, que desencadenan más críticas, más dudas, ya incluso de los postulantes al concurso, y finalmente derivan en renuncias. No sabemos siquiera si la presentada por la doctora Ivonne Núñez es la única. Eso lo conoceremos si es que algún día el Consejo de la Judicatura se digna en informar lo que está sucediendo, más allá de hacer propaganda de ciertas acciones que lleva a cabo al respecto del proceso, ¿no? Así es que efectivamente, como bien señalabas, Alexis, no es el primer concurso que se hace desde la entrada en vigencia de la Constitución en el año 2008. Hay renovaciones parciales cada 3 años, pero sí hay que tener en cuenta en este proceso en específico que no estamos solo frente a una renovación parcial, es decir, 7 jueces que deben entrar en funciones a partir del año 2021 por 9 años, sino que estamos frente a casi una renovación total de la Corte, toda vez que tras la evaluación integral llevada a cabo hace varios meses, se abrieron otras vacantes. En este proceso se debe designar a 16 de los 21 miembros de la Corte Nacional de Justicia. Y es un detalle que hay que tener en cuenta considerando lo que está sucediendo. Doctora Alarcón, buenos días. Le saluda Licenia. Hace algunos días la Judicatura solicitó a la propia Fiscalía que investigue una posible irregularidad en el concurso para la designación de los jueces. ¿Esto qué nivel de transparencia, qué nivel de legitimidad le da o le resta a este proceso si es la propia Judicatura la que pide a la Fiscalía que investigue las supuestas irregularidades, cuando estas irregularidades no deberían darse en un proceso en el que intervienen jueces? Licenia, no se trata de que vayamos a la Fiscalía y, como consta en el comunicado,
le digamos que investigue para determinar si fue un error de buena fe o si existió mala fe en lo sucedido. En este tipo de procesos, la máxima transparencia es requerida y la aplicación de estándares internacionales que están ahí basado en experiencias similares que ha vivido Ecuador y otros países durante los últimos años. El hecho de llevar a cabo este tipo de acciones no lava la cara de algo que ya está siendo ensuciado. Entonces, en ese sentido, muy simpático lo que ha hecho la Judicatura, muy interesante lo que se lee en sus comunicados, pero por poner un ejemplo, ¿es que acaso en este momento ustedes o yo podemos acceder a revisar las notas que han obtenido los postulantes? ¿Es que acaso a partir de esas notas podemos cotejar con sus carpetas si se les otorgó las calificaciones debidas? No lo podemos hacer. Muy probablemente nos enteraremos de las calificaciones cuando la etapa esté cerrada y el proceso haya avanzado. ¿No hay algún mecanismo, doctor Alarcón, porque no somos expertos para copiar modelos? ¿No hay algún mecanismo ideal, digamos, en otro estado, en otro país, etcétera, que digamos, garantice la transparencia en la selección de jueces, como es este caso? Alexis, no hay modelo perfecto, pero a propósito de errores, a propósito de fallas que se ha vivido en toda la región y en el mundo durante los últimos años, se han establecido ciertos estándares. Por mencionar uno, que los parámetros de calificación no dependan de resoluciones, sino que cumplan con el principio de legalidad y estén establecidos en una ley. ¿A qué se refiere este punto? Si tú revisas lo que ha sucedido cada 3 años, en el caso puntual de nuestra Corte Nacional, los parámetros de calificación provienen de resoluciones de la Judicatura. Entonces, quienes entraron en 2014 lo hicieron con una tabla y con una puntuación distinta a quienes entraron en el 17. Y es una tabla y son puntuaciones distintas a las que en este momento están siendo aplicadas de cara a 2021. Esa subjetividad que en su momento fue criticada porque parecía más un premio o castigo en función de las simpatías o, como tú bien decías, los panelazgos, pues eso es lo que se puede evitar aplicando estándares internacionales. No hay modelo perfecto. Se decía en su momento, y por citar un caso, que por ejemplo lo que había en Bolivia, que es elección de jueces por votación popular, era una cuestión mejor, era una mejora en un sistema corrompido, que a su criterio era el concurso de méritos de oposición, pero hemos escuchado en declaraciones al presidente entrante, Arce Catacora, decir que se cometió un error y que más bien volvamos al concurso de méritos de oposición. Así pero aquí nosotros tenemos una experiencia, doctor. Tenemos una experiencia, creíamos que la elección popular de los consejeros de participación ciudadana iba a garantizar una mayor, precisamente eso, participación ciudadana, y hemos visto cómo nos fue. Llevamos ya 5 consejeros destituidos. Y Alexis, tú recordarás que lo conversamos en los medios de comunicación cuando se daba el referendo en febrero de 2018. Fuimos de las organizaciones críticas frente a la improvisación que querían imponernos y que finalmente lo hicieron a través de un referendo y consulta popular. Porque no se trata de improvisar, no se trata de simplemente cumplir novelerías cada cierto tiempo. Eso afecta a la institucionalidad, afecta el Estado de Derecho y las consecuencias, como tú bien dices, las estamos viviendo en este momento. Ahí surge, en este caso en específico, una pregunta. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura, si ya ha recibido observaciones del sistema interamericano y del relator Diego García Sayán de Naciones Unidas, no toma en cuenta esas observaciones? Pero no, por citar un simple ejemplo, la Asamblea Nacional, como ustedes conocen, acaba de aprobar reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, reformas en un tema tan sensible como la evaluación a los jueces nacionales en línea con las observaciones que emitieron esos organismos internacionales. Pero ha venido el Ejecutivo a imponer un veto que esperamos la Asamblea Nacional rechace de manera categórica, burlándose de los estándares internacionales y queriendo abrir de manera discrecional la posibilidad de que la Judicatura siga aplicando de manera subjetiva sanciones a los jueces de la Corte Nacional. He ahí un simple ejemplo. Cuando estamos frente a este tipo de procesos, Alexis, Licenia, amigos, tenemos que aplicar
un principio de legalidad y tenemos que fortalecer la institucionalidad. No en vano la justicia no goza de la confianza de la ciudadanía. No en vano se ha hecho tanta crítica a la falta de independencia judicial. ¿Por qué seguir de tumbo en tumbo? ¿Por qué actuar de esta manera? Creo que es momento en que, más allá de tomarse como que fuera personal la crítica a un proceso de este tipo, sentarnos a revisar si lo que se está haciendo es correcto o si tenemos que dar paso a un modelo institucional claro, transparente, justo y respetuoso, por supuesto, tanto de los postulantes como del Estado de Derecho en general, para decir: esta es la justicia que queremos, una justicia que no responda a coyunturas o a simpatías y antipatías políticas. En una primera instancia, este concurso debía terminar en enero del próximo año, en enero de 2021. Ahora se alarga hasta marzo del siguiente, el 2021. Eso implica que se van a prorrogar en funciones los actuales jueces. ¿Qué garantías o qué riesgos puede significar esta prórroga en funciones de estos jueces? Algunos de ellos cuestionados por sus actuaciones, en cierta manera, decir de algunos analistas, sesgadas en algunos casos. ¿Cómo mira usted esta prórroga de los actuales magistrados debido a este diferimiento del concurso? Licenia, cuando hablamos de que los jueces de la Corte Nacional han sido elegidos para un periodo fijo, que deben gozar de garantía de estabilidad, nos referimos precisamente a esto. Esos jueces, 9 específicamente, 7, perdón, tenían que ser reemplazados a inicios del año 2021 e inicialmente así lo preveyó el Consejo de la Judicatura. No obstante, sobre pretexto de fallas en un sistema informático, sobre pretexto de un problema de licencias en un software que se estaba aplicando, han resuelto, nuevamente, mediante resolución de la Judicatura, extender el proceso hasta marzo del 2021. Según el cronograma aprobado en la última resolución de la Judicatura, la resolución 109-2020, se dice que finalmente se designará a los jueces el 4 de marzo de 2021. Ya ha sido observado en varios países de América Latina el hecho de que procesos de designación de jueces de altas cortes coincidan con los tiempos electorales. No es un detalle menor que en este caso, en función del pretexto citado, se haya extendido el tema hasta marzo de 2021. Hay que echarle mucho ojo a eso. Y en este punto, a propósito de lo que mencionabas, también preocupa el hecho de esta extensión en funciones. No vaya a ser, ojo con esto, que la Judicatura les diga a esos 7 jueces de la Corte Nacional: ustedes terminan en enero, y como se produce un vacío, vamos a 7 con jueces temporales más, como sucedió después de la evaluación, fundamentado en un informe bastante dudoso y criticado de la Procuraduría General del Estado, ¿no? Así es que echemos mucho ojo a este tema. Ese asunto de la estabilidad y de la garantía de estabilidad que deben tener los jueces nacionales no se ha establecido como estándar por un capricho. Se estableció ahí precisamente para que sus decisiones no dependan de acciones políticas o de amenazas que puedan surgir en medio de un proceso que les diga: no, hasta aquí nomás, retírese, le vamos a evaluar, le vamos a sancionar, o en su defecto decirle: usted no sabe si seguirá o no entre enero y marzo del 2021. Es decir, usted acaba de señalar, doctor Alarcón, esas coincidencias en los tiempos. Uno podría creer que hay intereses políticos, como toda la vida, como ha ocurrido siempre históricamente en nuestro país, para tomar control de determinados despachos de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo hacemos para no volver a repetir esos mismos errores de toda la vida? En lo personal, Alexis, tengo dudas de la fundamentación que dio lugar a esta prórroga en un cronograma que incluso al inicio no era público ni era conocido. El hecho de hacer coincidir un proceso de designación de jueces de altas cortes con un proceso electoral según estándares internacionales amenaza la independencia no solo del proceso, sino de quienes pueden ser designados, quienes están en carrera. Por eso es que no es lo óptimo hacerlo coincidir, insisto. Y en este caso las dudas que están no solo de este lado, sino sumadas a una cantidad de factores, como que, por ejemplo,
Al inicio, la calificación de postulantes solo se conoció una vez terminada la etapa, que en un inicio no quisieron presentarnos las carpetas, aduciendo protección de datos personales o afectación a la intimidad de los postulantes, para finalmente publicarlas en la página web. Son una serie de elementos, Alexis, que se van sumando y que en este caso incluso, según lo hemos conocido ayer en la noche, ha dado lugar a una acción presentada por un grupo de abogados que en este caso solicitan medidas cautelares dentro de una acción de protección, de lo que tengo entendido, para suspender el proceso hasta que se resuelva. Y eso le quería preguntar, el día de ayer conocimos que entre uno de ellos, el doctor Paulo Caña, ha presentado esta acción constitucional de medidas cautelares en la que se solicita lo que usted acaba de mencionar, la suspensión del proceso de selección de jueces a la Corte Nacional. ¿Qué implica esto? ¿Cómo debe tramitar la Corte Constitucional esta acción presentada por este grupo de abogados? En este caso, Alexis, para aclarar, dado que tú le has señalado puntualmente como una acción de medida cautelar, esta acción de medida cautelar se presenta ante un juez constitucional, en este caso de la provincia de Pichincha, no es ante la Corte Constitucional. Efectivamente, de lo que estoy revisando, se trata de una acción de garantía jurisdiccional de medida cautelar. ¿Qué es lo que se busca en este caso? A propósito de un incidente no menor, que en medio proceso han cambiado una puntuación que estaba prevista hacerse sobre 0.5 y se ha cambiado a 0.66, detalle no menor. Ustedes dirán, es una cifra incipiente, pero muchas veces los concursos se ganan por décimas, como ustedes conocen, y en este caso lo que se ha pedido como medida cautelar en función de posibles derechos amenazados o vulnerados es la suspensión del proceso. Así es que veamos cómo resuelve el juez al que le caiga la causa según sorteo para ver qué pasa con el concurso. En este punto no me sorprendería que incluso en los próximos días, como ya se ha venido escuchando, haya postulantes que sigan el mismo camino en el momento en que sus calificaciones no correspondan a los documentos que han sido presentados, o que incluso, como hemos visto en el caso de la doctora Ivonne Núñez, se sigan presentando renuncias. Todo esto, insisto, abona a esa opacidad y a esa débil transparencia que hemos visto desde que este concurso inició. Y no nos olvidemos que incluso el proceso denominado de evaluación integral que se llevó a cabo previamente por parte del Consejo de la Judicatura y que terminó en la destitución y, digamos, el cese anticipado de varios miembros de la Corte Nacional, fue observado por instancias internacionales, porque era un procedimiento no previsto ni en la Constitución ni en la ley, porque incluso nuestro Código Orgánico de la Función Judicial dice que si uno no supera una de estas evaluaciones, que era la que pretendían aplicar, después de cierto tiempo se los vuelve a evaluar y si es que no se supera se destituye. Pero en este caso, con reglas ad hoc aprobadas mediante resoluciones, terminaron, como ustedes saben, eliminando a parte de la Corte Nacional y nombrando con jueces temporales, figura que también ha sido observada por los organismos internacionales. Doctora Alarcón, en todo caso, esta medida puede frenar el concurso, se puede suspender temporalmente por un lado, y por otro, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, ha dicho que están abiertas o abiertos a todas las auditorías que se quieran realizar. ¿Quién debe realizar estas auditorías y hasta qué punto podemos confiar de que estas auditorías puedan llegar a obtener toda la información necesaria? Si el juez constitucional en el que recaiga este pedido de los abogados así lo resuelve, se podría suspender el concurso, precisamente por esta amenaza que hay respecto de ciertos derechos. Ahora, lo mencionado por la Judicatura no es una cuestión de simplemente salir a dar declaraciones con una sonrisa de oreja a oreja. No, no, no. En este caso, cualquier ciudadano debería estar en condiciones de hacer control social del proceso. Que no nos digan que como la información ya se entregó a la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana, todo está bien. No, en este caso, si Alexis quiere, podría y debería acceder al sistema, revisar las carpetas, ver qué está pasando con los postulantes. Esto debería poder hacer cualquier ciudadano. Así es que cuando nos dicen que se haga auditorías y demás, eso ni siquiera debería decirse, porque si un proceso es transparente, no debería recibir críticas. Claro, siempre hay
berrinches o rechazo de quienes probablemente se sientan perjudicados, pero esos casos que se presentan siempre no son la regla general. Recordemos que ya se retiró un grupo ciudadano que quería hacer veeduría, al que no le entregaron información, la Comisión Nacional Anticorrupción, que otra organización que venía haciendo seguimiento del concurso llegó a presentar incluso acciones de acceso para poder revisar las carpetas de los postulantes, y la judicatura, en este caso puntual, y el juez que terminó resolviendo la causa, negaron el derecho de acceso a la información, y que en nuestro caso todavía estamos esperando que nos respondan pedidos de información que fueron presentados en julio y agosto, hace varios meses, para que se corrija la transparencia. Así es que veamos en definitiva, Licenia, en qué termina este proceso. Lamentablemente, seguimos de tumbo en tumbo, como en este caso puntual, cada 3 años, con opacidad, con dudas, con críticas, y por supuesto, quien pierde en este caso es la justicia y es el ciudadano común. Doctor Alarcón, usted hace un momento se refería anterior de evaluación al que fueron sometidos varios de los ex jueces de la Corte Nacional de Justicia y que fueron destituidos. Dice, ese proceso fue observado por varios organismos internacionales que encontraron irregularidades en el mismo. ¿Eso podría significar que en el futuro el Estado ecuatoriano podría enfrentar consecuencias, demandas millonarias? Alexis, yo creo que debemos de estar preparados para ello. Hay que empezar a ahorrar. De lo que se conoce entre quienes trabajamos ante el sistema interamericano, litigamos, como tú conoces, ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, se sabe que varios de los jueces nacionales destituidos a partir de este proceso de evaluación integral llevaron a cabo acciones en la jurisdicción interna para agotar recursos y presentar su caso ante el sistema interamericano. No sería la primera vez que le condenen al Estado ecuatoriano por una violación de derechos, como ocurrió efectivamente desde mi punto de vista en este caso, y terminamos pagando esas millonarias indemnizaciones, Alexis, Licenia, Mauricio y quienes están escuchando y viendo esta entrevista, ¿no? Así es que no nos sorprenda que acciones que se aplaudió en los últimos meses sobre pretexto de limpiar la justicia o de librarse de malos elementos, terminen en una metida de mano a nuestro bolsillo para pagar indemnizaciones, ¿no? Y por supuesto, como ha ocurrido en otros casos, a los directos responsables de acciones inconstitucionales e ilegítimas no les toparán y seguirán tranquilos sin que ni siquiera se ejerza el derecho de repetición como corresponde. Doctor Alarcón, ¿usted cree que esta ampliación del plazo para el concurso esté ligada directa o indirectamente al tema electoral? Pues a la fecha de marzo ya al menos sabremos el resultado de la primera vuelta, ¿no? Personalmente me genera dudas, Licenia. El hecho, insisto, de que nos digan a medio camino que se han dado cuenta que hay problemas de licencias en el software, que ha habido problemas con los servidores. Perdón, pero, por ejemplo, en las elecciones se está hablando de servidores, de equipos, antes de que el proceso electoral se lleve a cabo, ¿no? Entonces, si yo me lanzo a hacer un concurso para renovar la Corte Nacional, a medio camino me dé cuenta que las licencias, que el software, en lo personal, insisto, a mí me genera dudas. Y el hecho de, como bien señalas, que el proceso vaya a la par del resultado de una posible primera vuelta, insisto, contraría estándares internacionales en los que la independencia en sí del proceso y la independencia de sus resultados puede ser cuestionada precisamente por un sistema de premios y castigos en función de los resultados electorales. Así es que hay que echarle ojo a esto. Como ustedes saben, la primera vuelta se resuelve el 7 de febrero, en definitiva, se conocerá los resultados días más tarde, no sabemos cuántos efectivamente, podrían ser horas incluso, y el hecho de que precisamente esa etapa final se lleve a cabo después de la primera vuelta, a mí me hace bastante ruido. Y no olvidemos también que precisamente de acuerdo, Licenia, y quiero ser enfático en estos términos, en estos tiempos es cuando viene la presentación de impugnaciones ciudadanas, la audiencia de impugnaciones ciudadanas, la notificación de resultados de las audiencias de impugnación y el 3 de marzo, según indica el cronograma, la aprobación del informe final.
en plena campaña para la segunda vuelta, si es que efectivamente esta la hay. Doctor Alarcón, ya para ir cerrando la entrevista, quisiera también consultarle un poco sobre cómo ven ustedes desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, desde el Observatorio Legislativo, lo que ha sido el desempeño de esta Asamblea Nacional. Tenemos instituciones y autoridades con niveles de credibilidad y de confianza muy bajos. Hace un momento dábamos lectura a una noticia que le ubica al presidente Moreno como uno de los mandatarios con peor calificación en la región, con apenas 7% de credibilidad, con más de 90% de puntos negativos. En el caso del Parlamento Nacional, y sabiendo que tienen algunos procesos de juicio político planteados y por resolver en lo más cercano, ¿cómo cierra este Parlamento este periodo legislativo que está por finalizar en mayo? Vamos a partir de lo que sucede con un hecho puntual que evidencia bastante bien lo que está ocurriendo. ¿Por qué no se ha puesto en agenda el juicio político para la ministra de Gobierno? Según lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las normas internas de la Asamblea Nacional, este proceso ya debió haber sido puesto en conocimiento de los 137 legisladores. Ese es apenas un ejemplo de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. No se diga, como ya vimos también en las últimas semanas, más allá de, nuevamente, simpatías o antipatías, porque así no funcionan las instituciones del Estado, ¿por qué se demoraron tanto en calificar ciertos juicios políticos? Si es que hay un tiempo establecido en la ley para que esta etapa puntual ocurra. ¿Por qué dieron paso a un juicio político solo cuando la ministra dijo, bueno, enjuícienme a través de una carta? Ese tipo de acciones son las que deslegitiman al órgano que se supone es de representación del pueblo ecuatoriano por excelencia. Estos 137 legisladores están ahí representándonos a nosotros y sus acciones, incluso en esta etapa final, dejan mucho que desear y terminan siendo, considerando que varios, incluido el presidente de la Asamblea, buscan la reelección, acciones políticas simplemente para captar votos, para captar favores políticos, deslegitimando aún más lo que se viene haciendo. Hay temas, por supuesto, positivos. La aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo es. La aprobación de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Excelente trabajo. Pero cuando borras con el codo lo que haces con la mano, simplemente la gente sigue desconfiando de sus representantes. Veamos cómo termina este último semestre que tiene la Asamblea Nacional, si al menos da paso a la discusión y aprobación de ciertas leyes trascendentales, como la ley de extinción de dominio, o como el proyecto de ley anticorrupción, no sé ya ni siquiera qué número de proyecto es, que presentó el Ejecutivo en marzo, y que finalmente busca implementar los estándares de la Convención de Naciones Unidas Anticorrupción, y ojalá estos 6 meses no sean simplemente un agarra lo que puedas antes de que se termine mi periodo legislativo. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por su tiempo y por la información que nos ha compartido. Gracias, doctor Alarcón. Muy amable, doctor. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un gusto y siempre a las órdenes. Punto Noticias, conectando a la gente.